para todos, bienvenidos a su programa AM. Cuando nos vamos a someter a una intervención quirúrgica, uno de los principales miedos del paciente es el tema de la anestesia general. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología sobre posibles riesgos y cómo evitarlos. Bienvenido, ya está conmigo el doctor Daniel Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué consiste la evaluación del paciente antes de la intervención quirúrgica y cuáles son los aspectos que los anestesiólogos deben tomar en cuenta? Fíjate, nosotros tenemos dos tipos de intervenciones, las intervenciones electivas y las intervenciones de emergencia. En las intervenciones electivas, que son aquellas que las personas se someten de manera voluntaria, por ejemplo, una amigdalitis, una hernia, los pacientes deben acudir antes a una consulta que se llama la consulta preanestésica, en donde el anestesiólogo va a evaluar al paciente. Nosotros somos médicos, hablamos completamente al paciente, su apertura bucal, revisamos los exámenes de laboratorio, interrogamos al paciente sobre los medicamentos que está tomando y posterior a esa evaluación nosotros más o menos tenemos el criterio de qué tipo de anestesia le vamos a dar y posteriormente a eso también le indicamos al paciente ciertas recomendaciones. Una, que tiene que estar en ayuno. Dos, le mandamos algún tipo de medicamento que se llaman ansiolíticos para que el paciente vaya de lo más tranquilo. Y tres, si el paciente tiene algún tipo de duda que quiera comunicarle al paciente, nosotros estamos para respondérsela. Incluso el paciente puede discutir con uno el tipo de anestesia. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero que me toquen la columna. Por ejemplo, hay una anestesia llamada la peridural o la anestesia raquídea y me dicen, doctor, yo no quiero que me toquen la columna. Yo le puedo decir, esta es la mejor para ti, pero si tú no quieres que te toque la columna, yo no te toco la columna y te duermo todo, porque realmente el paciente tiene ese derecho de autonomía a decidir sobre su cuerpo y nosotros respetamos al paciente, respetamos esa decisión. Esa es la importancia de la consulta preanestésica, conocer al paciente y aclarar sus dudas. ¿Cuáles son, doctor, los tipos de anestesia que puede recibir el paciente? Nosotros tenemos dos grandes tipos de anestesia. La anestesia general, donde el paciente pierde la conciencia totalmente, donde la anestesia son tres, es como un triángulo, que son la sedación, que es el paciente, o sea, la hipnosis, el paciente está dormido, la segunda sería la relajación, y la tercera, la analgesia. Si el paciente no tiene dolor, está dormido y está relajado, está bajo anestesia. Esa es la anestesia general. Y tenemos la anestesia regional. La anestesia regional es la anestesia que se coloca en una región del cuerpo solamente. Por ejemplo, para una mujer que se le hace una cesárea, se le coloca una anestesia que se llama la peridural, a nivel de la columna, en el espacio peridural, y se duerme solamente del ombligo hacia abajo. La operan, ella está totalmente despierta, ve a su bebé nacer y es una experiencia muy bonita. Entonces es una anestesia regional, lo usamos para hernias, para alus valgus, que se llama juanete, por ejemplo, y para operaciones de rodilla, todo lo que tiene que ver de la cintura para abajo, para próstata. Entonces esos son los dos tipos grandes de anestesia. La anestesia general, donde dormimos todo el paciente, que evidentemente cada una tiene sus indicaciones dependiendo del tipo de operación y el criterio del anestesiólogo, y la anestesia regional. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes que puede experimentar una persona después de recibir anestesia? Bueno, hay una cosa que es bien interesante, y en medicina es una máxima. Todo procedimiento tiene un riesgo, todo procedimiento. Es cuando usted sale a conducir en la mañana, cuando usted se monta en su carro, usted cree que no va a chocar, pero existe la posibilidad de que usted choque en algún momento. ¿Por qué? Porque bueno, usted está con otros carros, no es culpa suya, pero todo lo que usted hace tiene un riesgo. Igualito la anestesia. La anestesia tiene su riesgo, que hoy en día con el conocimiento de los anestesiólogos, con el entrenamiento que recibimos en los posgrados, con el estudio constante, cada vez estamos reduciendo más el riesgo de algún problema o una eventualidad en anestesia. O sea, ¿cuáles son los problemas o complicaciones que podemos ver? Por ejemplo, el retardo en despertar en la anestesia, que haga alergia a un medicamento. Por eso es importante nunca mentirle al anestesiólogo. Si usted es alérgico, usted le dice al anestesiólogo, yo soy alérgico a los antiinflamatorios. Y entonces ya sabemos que no le vamos a poner antiinflamatorio. Que usted no tenga el ayuno adecuado. Por ejemplo, hay personas que por quererse operar comen y no le dicen nada al anestesiólogo. Y resulta que ponen en riesgo su propia vida. Su propia vida, y evidentemente ningún médico quiere tener una
un accidente anestésico. Ningún médico quiere tener problemas ni una eventualidad en anestesia. Nosotros estamos, como todos los médicos, estamos por el paciente, para protegerlo, para ayudarlo. Entonces, evidentemente, los riesgos que hay pueden ser inherentes a los anestésicos, que de repente el medicamento esté vencido o que de repente haya un problema. Fíjense que una vez dando anestesia en el hospital donde trabajaba como anestesiólogo, se fue la luz de esos apagones que hay aquí en Venezuela, se fue la luz y no entró la planta eléctrica. Entonces agarramos con un dispositivo manual que se llama el AMBU, empezamos a ventilar a los pacientes mientras llegaba la luz. Entonces son riesgos que no son inherentes a uno, que tienen que ver con otras cosas que no tienen que ver con uno, pero es importante para nosotros los anestesiólogos tratar de cubrir todas esas aristas. Hay unos efectos secundarios bastante comunes, como por ejemplo sentir mucho frío, temblores, lo digo por experiencia propia. Correcto. Pero hay unos más fuertes, se pueden sufrir complicaciones neurológicas. Sí, bueno, ya te voy a responder primero la pregunta. ¿Por qué sientes frío? Mucho frío. Cuando la persona está bajo anestesia general, ¿ok? El centro de lo que se llama la temperatura, que es el hipotálamo, se deprime. Entonces la persona agarra la temperatura del ambiente. Si el quirófano está a 18 grados, usted está a 18 grados porque no tiene la regulación de la temperatura. Cuando se despierta, evidentemente se despierta con mucho frío porque comienza otra vez a actuar el centro de regulación de la temperatura. Por eso es que las personas tiemblan y tienen mucho frío y por eso nosotros le ponemos mantas térmicas y todas esas cosas. Los efectos neurológicos. El anestésico general, sobre todo los anestésicos inhalatorios, actúan a nivel del sistema nervioso central, deprimiendo el sistema nervioso central a nivel de un sistema que se llama el GABA. El cerebro está totalmente deprimido y por supuesto no siente dolor, no siente nada porque el paciente, toda la sensación en el cerebro es que la sentimos. O sea, el cuerpo tiene receptores, pero el cerebro es el que dice me duele o no me duele. Entonces, es como un bloqueo de las señales del sistema nervioso. Todas las señales porque deprimimos el órgano que precisamente es el que recibe, el que traduce ese dolor. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchas veces, mejor dicho, pocas veces, podemos ver efectos neurológicos como es que el paciente salga desorientado de la anestesia, pero eso dura muy poco porque todo lo que es los efectos neurológicos, la toxicidad neurológica, eso con el tiempo, en pocas horas, quizás en 24 horas, mejora espontáneamente. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando con el presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, el doctor Daniel Sánchez. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.